Eterno y soberano Señor del cielo y de la tierra, en esta mañana quiero agradecerte la oportunidad que nos concede de exponer tu santa palabra. Ayúdanos a entender que Jesucristo es lo único que nosotros necesitamos, que es Él y solo Él, que Él es el pan de vida y que nosotros necesitamos con carácter de urgencia someternos voluntariamente a su señorío. Abre los ojos de todos los que estén aquí en esta mañana y déjale ver a Cristo, y que el ver a Cristo se convierta en su todo. Favores que te pedimos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 30. Vamos a leer algunos versículos bíblicos desde el 30. Leemos: entonces Jesús les dijo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Este es nuestro texto de esta mañana. Y nosotros podemos ver a simple vista que luego de Juan contarnos los milagros de Jesús, luego de empezar a contarnos las señales que ya nosotros vimos, entonces Juan pasa ahora a darnos detalles de su discurso. Sus milagros, nosotros podemos decir que revelan el poder divino de Cristo. Cristo y su poder es revelado en los milagros que Juan nos presenta, pero sus palabras lo representan a Él tal cual es, y lo presentan a Él más que un obrador de milagros, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido y como el Mesías encarnado. Nosotros estamos en esta mañana ante una multitud que está buscando de manera desesperada a Jesús. Esta multitud cruzó a Capernaum a buscarlo. Y al encontrarlo, ellos le preguntan: maestro, ¿cómo llegaste hasta aquí? Jesús no le contesta nada, y Jesús va directamente al problema, que es el problema que había en su corazón, su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de entender sus pecados. Jesús lo lleva a ver que ellos necesitan la comida que no que sostiene el cuerpo, sino la comida espiritual que da vida eterna. Y ellos preguntan: ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos hacer eso para nosotros poder? Y Jesús los reprende. Solo creer en aquel en el que el Padre ha enviado es la solución a lo que ellos acaban de preguntar. Dicho de otra manera, deben creer en mí, le dice Jesús, porque yo soy el alimento espiritual, ese alimento espiritual que ustedes necesitan. Jesús estaba en la sinagoga en Capernaum cuando Jesús está enseñando esto. O sea, cuando ellos cruzan, que ellos llegan a Capernaum y se encuentran con Jesús, Jesús está en la sinagoga de Capernaum. Y allí es donde Jesús hace esta declaración de que Jesucristo es el pan
de Dios que da vida al mundo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo para dar salvación, para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Lo que estamos viendo aquí en este texto que nos corresponde hoy es algo que para mí resulta increíble. Para mí resulta increíble lo que yo veo en este texto hoy. Esta gente había visto a Jesús haciendo milagros. Ellos habían visto y se habían beneficiado de los milagros de Jesús. Y el más reciente, el día anterior a esto que está pasando aquí, ellos vieron y comieron de los panes y los peces que Jesús había multiplicado. Y a pesar de eso, ellos querían ver más. Ellos no podían detenerse a ver el propósito del Mesías. Ellos querían comer más, igual como comieron el día anterior. Eso para que ustedes vean que no es solo en la República Dominicana que cuando se está dando algo, usted ve las filas enormes, el desorden enorme y todo el mundo detrás de quien está dando. No es solamente aquí, así están esta multitud detrás de Jesús, detrás de los panes y de los peces, detrás del alimento que puede saciar el cuerpo. Y Jesús lo está confrontando y le está diciendo: tú no solo necesitas el pan que puede alimentar el cuerpo, tú necesitas algo que es más importante, y es el alimento espiritual que te puede llevar a vida eterna. Mire cómo dice el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que la ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra hace? Yo no sé si usted lo está mirando igual que yo. Jesús le está diciendo: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que la ha enviado. Y ellos le dicen: ok, si tú eres la obra de Dios, ¿qué señales tú haces para que nosotros creamos en ti? Dinos qué obra tú haces, enséñanos. Insólito. Ellos están diciéndole a Jesús: muéstranos tus credenciales, ¿cuál es tu currículo? Pero mis queridos hermanos, esta no era la gente que está detrás de él porque vio el milagro que él hizo el día anterior, y ellos quieren que Jesús haga otro milagro para ellos poder saciarse. No es esta gente que vio el poder de Jesús de tal manera que ellos se sintieron eufóricos fruto de lo que Jesús había hecho. Querían tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey. No es esta gente que hizo eso. Y no es esa gente ahora que le está diciendo a Jesús: dame tu currículum para yo saber si es verdad que tú eres el enviado. Sencillamente increíble. ¿Por qué lo estaban buscando? Y esta pregunta es una pregunta que revela lo que había en el corazón de esta gente. Y en el corazón de esta gente había incredulidad. Y hay un problema con la incredulidad, y es que la incredulidad nunca está satisfecha. Ellos querían ver más. Y querían ver más. Y si Jesús le daba ese día, al otro día iban a volver, porque ellos querían más y más y más, porque el incrédulo es insaciable. El incrédulo no cree por falta de evidencia, no cree porque tiene un corazón perverso y pecaminoso, y porque él ha dicho que no va a creer. Él ha decidido no creer. Y por eso dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón. ¿Cómo dice el necio? No hay Dios. ¿Pero quién es que lo dice? El necio. Es un necio porque él tiene las evidencias a mano. Él sabe que hay un Dios. Él sabe que hay algo detrás de todo. Él no puede negar la existencia de Dios, pero es un necio. Lo triste de eso es que algunas veces nosotros nos comportamos igual que estas personas. Eso es lo más triste. Muchas veces nosotros nos comportamos igual que esta persona. Vemos que el Señor nos libra. El Señor se mantiene haciendo cosas a nuestro favor. Nosotros, de hecho, en momentos y en circunstancias podemos decir las cosas que Dios ha hecho por nosotros, por nuestra familia, como nosotros vimos la intervención divina en tal o cual momento de nuestra vida, en nuestra relación interpersonal. Nosotros hemos visto el favor de Dios a nuestro favor, valga la redundancia. Pero simplemente al momento de nosotros ver una necesidad más, simplemente al momento de nosotros ver una crisis más,
una tormenta más, nos sentimos arruinados. Y empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a dudar, y muchas veces cuando nosotros nos exponemos a situaciones materiales que nos provocan dolor y nos provocan tristeza, nosotros incluso llegamos al punto de nosotros decir, yo no sé si yo soy cristiano o no soy cristiano, porque se nos ha vendido la idea a nosotros de que un cristiano no puede pasar por situaciones difíciles, que el que pasa por situaciones difíciles no es un cristiano. Y entonces tendemos a ser como esta multitud que está detrás de Jesús porque anda detrás de la felicidad, que está detrás de Jesús porque anda detrás de lo que Jesús le pueda dar, anda detrás de los panes y los peces, anda detrás de un milagro porque le duele la cabeza, le duele un ojo, le duele la barriga. Necesitan que Jesús haga un milagro por ellos. Y no vienen a Jesús por lo que Jesús es. Y la idea bíblica no es que nosotros busquemos a Jesús por las cosas materiales que Jesús puede darnos, sino que nosotros busquemos a Jesús por lo que Jesús es. ¿Quién es Jesús? Juan dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y no podemos perder de vista esos detalles. Jesús le dice a la multitud que crean, no en las señales simplemente, que las señales que ellos habían visto eran una evidencia para juzgarlo a ellos mismos, pero la multitud no iba a creer por las señales. Ellos volvieron ese día para que Jesús volviera a multiplicar panes y peces. Y ellos vuelven donde Jesús para que Jesús multiplique panes y peces y le están pidiendo su currículo. Dime las obras que tú haces. Pero ustedes no se hartaron ayer. Oye, ustedes no fueron testigos de lo que yo hice ayer. Y el versículo 31 nos explica en qué ellos estaban pensando. ¿En qué era que estaba pensando esta multitud? Mira el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos presentaban y hablaban, cuando ellos hablaban de sus padres, ellos hablaban con arrogancia y con toda la altanería que puede caracterizar a una nación. Así eran y así son los judíos. Cuando ellos van a hablar de Moisés y ellos están hablando de lo que Dios hizo a través de Moisés, cuando Dios le dio pan, cuando Dios le dio maná del cielo. El problema es que si nosotros lo vemos desde aquí, nosotros comparamos la multitud que está ahora frente a Jesús en Capernaum, en aquella sinagoga, y nosotros vemos al pueblo que estaba congregado con Moisés, nos vamos a dar cuenta que son dos tipos de personas igualitos, la misma característica, la misma incredulidad, la misma falta de fe, la misma falta de arrepentimiento. Gente que solo quería un beneficio material, pero que no se detuvieron a contemplar la gloria de aquel Dios que le estaba dando alimento. Mire cómo lo dice el Salmo 78, a la altura del versículo 18, dice allí, leo: probaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su antojo, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá preparar una mesa en el desierto? He aquí que golpeó la peña y fluyeron aguas y corrieron arroyos en torrente, pero ¿podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Jehová lo oyó y se indignó. Fuego se encendió contra Jacob y la ira descendió contra Israel, porque no creyeron a Dios ni confiaron en su liberación. A pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, a pesar de que hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del cielo, pan de fuertes comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Al igual que esta gente del tiempo de Moisés, esta multitud estaba en la misma condición, con un corazón endurecido. Ellos iban a Dios creyendo que Dios es su sirviente y que Dios estaba ahí simplemente para servirle. ¿Qué es lo que tú quieres? Pide por tu boca. ¿Qué tú quieres que Dios haga contigo? Pide lo que Dios te lo va a dar. No, ese no es el Dios que nosotros servimos. No es un Aladino. Nosotros no nos encontramos
una lámpara y la frotamos y entonces sale el mago y nos dice, pide tus 3 deseos, y después que pida tus 3 deseos, entonces no es así. Nuestro Dios reina y gobierna su creación, Rey de reyes, Señor de señores, y nuestro Dios responde a sus planes y a sus propósitos, no a los nuestros. Y muchas veces entendemos y creemos que Dios ha de hacer como nosotros creemos y como nosotros decimos. Y se nos olvida que nuestro Dios hace conforme a su voluntad y conforme a sus planes. El Señor no es nuestro sirviente. Repito, hermano, el Señor no es nuestro sirviente. Todo cuanto el Señor le había dado al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés fue por pura gracia. Todos los milagros y las obras que hizo Cristo a esta multitud fue por gracia. Y todo lo que el Señor ha hecho con nosotros hoy es pura gracia. Es al final su gracia la que ha hecho la diferencia. Y en lugar de la multitud adorar a Jesús como el Mesías, en lugar de la multitud adorar a Jesús como el Salvador que se había prometido en el Antiguo Testamento, ellos querían que Jesús le diera más pan para comer. ¿Ven qué espiritual era esta multitud? La multitud le estaba diciendo a Jesús, si tú eres el Mesías, entonces multiplica alimento para nosotros. Alimento para nosotros. Si tú eres el Mesías, haz esto para nosotros. Es una especie de chantaje lo que ellos están haciendo. Ellos quieren chantajear a Jesús con eso que ellos le están diciendo. La gente no cree porque ve milagros. Hay gente que cree, bueno, la gente va a creer cuando vea los milagros que Dios hace. No, la gente no cree porque Dios hace milagros. Y eso téngalo pendiente. La gente cree porque es atraído por el Espíritu Santo a Cristo. Es despertado a la vida y así cree. El pecador es despertado a la vida por el Espíritu Santo, y cuando es despertado a la vida por el Espíritu Santo, entonces el pecador vuelve a la vida, que la vida es Cristo. Jesús pasa a decirle a la multitud que el maná que se le había dado en el desierto a sus padres no era el maná del cielo, sino que el verdadero pan que Dios da es el mismo. Mire como lo dice el versículo 32 y versículo 33. Por tanto Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús le está diciendo, el maná del pasado, el maná que se dio a través de Moisés, ese no es el verdadero pan. Eso pertenece al pasado. Yo le estoy hablando del pan que Dios le está dando a usted en este momento. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y el pan que el Padre le está dando a usted en este momento soy yo. Y cuando Jesús habla del pan verdadero, Jesús se está refiriendo al pan genuino. Moisés en el desierto le dio pan, y es verdad que le dio un pan real. Pero este pan que le dio Moisés era un tipo de Cristo. O sea que el pan que Moisés le dio en el desierto era un pan que estaba apuntando a Cristo, que es el verdadero alimento espiritual. Ese pan que Dios enviaría para darle salvación al pecador. Ese pan que serviría de alimento y ese pan que daría vida eterna al pecador. O sea, que nosotros podemos decir desde aquí que el maná que le dieron a través de Moisés en el desierto al pueblo de Israel, ese maná apuntaba a Cristo y es un tipo de Cristo. Ese pan que Moisés le dio no saciaba el hambre espiritual, solo saciaba el hambre física. Y Jesús le está hablando aquí de un pan que puede saciar el hambre espiritual. El pan del cielo es aquel que sacia el hambre espiritual. Y ese pan que sacia el hambre espiritual es Cristo. El maná solo daba vida física. En cambio, el pan del cielo daría vida espiritual. Y algo todavía importante es que aquel maná le fue dado solo al pueblo de Israel.
aquel maná que le fue dado a través de Moisés, aquel pan, aquella comida, aquel alimento, fue simplemente para el pueblo de Israel. El pan que desciende del cielo, el pan de Dios, el pan o el maná de Dios es el pan de Dios para el mundo. Mire lo que dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. No es un pan exclusivo para el pueblo de Israel, es para el mundo. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que cree. Mire como dice Gálatas capítulo 3 versículo 7. Por lo tanto, sabe que los que se basan en la fe son hijos de Abraham, y las escrituras, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios amó de tal manera a Israel que entregó a su hijo. Así que dice la Biblia. No es así. Dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amó Dios a quién? Cristo es el pan espiritual que da vida a todo aquello que comen de él, no importa de qué nacionalidad sean. Eso es lo que está diciendo el texto. No importa de qué país sea, no importa de qué pueblo sea, no importa de qué raza sea. El pan de Dios que descendió del cielo le da vida si él cree en él. El que cree en Cristo entonces será salvo. Jesús le dice a la multitud algo como esto: Moisés no le dio el verdadero pan de Dios desciende del cielo y da vida. Y mira lo que dicen ellos, lleno de confusión, porque ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, estaban concentrados en lo material única y exclusivamente. Mira como dice los versículos restantes. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás le echo fuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. La multitud estaba enfocada en lo que ellos consideraban sus prioridades y sus necesidades, y quieren que Jesús haga un milagro más para ellos: multiplicar panes. Y multiplícalo. Si tú eres el enviado de Dios, haz un milagro para nosotros. Y eso va a ser una evidencia para que nosotros te podamos creer. Pero eso en realidad es una evidencia de la superficialidad de estos hombres. No eran creyentes genuinos, y es lo que nos está mostrando Juan en el texto, que estos no eran creyentes genuinos. Estaban con Jesús porque comían, porque podían comer, por lo que Jesús le podía dar. Y yo le pregunto a ustedes, hermano, ¿así no hay gente hoy? ¿Así no hay gente hoy que es cristiana simplemente por las cosas que pueden conseguir alrededor de lo que es el evangelio? No hay gente así hoy, que buscan a Jesús para que Jesús supla sus necesidades. Hay gente que está buscando simplemente lo suyo, ¿o no es así? No hay gente que lo único que le interesa es conseguir lo que ellos quieren y se escudan detrás de la piedad. Gente que están enfocados en ellos y en sus intereses, no en la gloria de Dios, no en la gloria de Cristo. ¿Hay gente así en las iglesias? Sí, hay gente así en la iglesia. Hay gente que cuando entiende que la iglesia ya no le puede dar lo que ellos entienden que la iglesia le daba, entonces se mudan, se cambian y se van a otra iglesia. Porque lo que están buscando son cosas materiales. Y no son gente cristiana, aunque se comporten como tales. No son cristianos, aunque se comporten como tales. Son gente que están ahí simplemente por lo que consiguen. De hecho, yo conozco una hermana, que no voy a decir el nombre, que era de nuestra iglesia,
que dijo que se fue de nuestra iglesia porque ya la iglesia no le daba lo que le daba antes. Y ese daba lo que le daba antes refiriéndose a cosas materiales. Gente que están en las iglesias simplemente por las cosas que la iglesia le puede dar. El que está en una iglesia y está en una iglesia solo por las cosas materiales que puede conseguir, solo por las cosas materiales que la iglesia le puede proveer, ese es un impío. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo allí: de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medio espirituales. Versículo 14: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está diciendo que es el Espíritu Santo quien da la capacidad de discernir la verdad. Si el Espíritu Santo es quien da la capacidad de discernir la verdad, entonces esas personas que no son creyentes y están dentro de alguna iglesia no pueden discernir la verdad porque andan detrás simplemente de las cosas materiales. El hombre natural, o sea, cuando dice el hombre natural, es el hombre que todavía no es cristiano. Y el que todavía no es cristiano no tiene el Espíritu de Dios y por ende no puede entender, porque es el Espíritu Santo quien le hace entender. Todo el que tiene el Espíritu de Dios llega al entendimiento claro de las verdades del Evangelio. Y no solo llega al entendimiento, sino que también es guiado por el Espíritu Santo. Hay personas en las iglesias que están ahí, que participan del culto, que cantan junto con los santos, que ríen y se gozan en medio de las canciones, que escuchan el sermón cada domingo, pero que aún no son creyentes. Semana tras semana escuchando sermones y sermones, sermones y sermones, y siguen viviendo una vida como si Cristo no existiera. Y esa palabra no afecta su vida, no afecta en nada su vida, porque no es un creyente. ¿Cómo tú sabes entonces que tú eres cristiano? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ponte a observar tu vida, observa tus acciones. Y cuando tú observes tu vida y observes tus acciones, cómo tú te comportas, cuáles son tus prioridades, eso te va a decir si tú eres cristiano o no. ¿Para quién tú vives? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son las cosas que ocupan el primer lugar en tu corazón? Porque lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, eso se convierte en un ídolo. Y nosotros somos los que adoramos. Nosotros nos convertimos en las cosas que nosotros adoramos. ¿Es el dinero lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Entonces no eres un cristiano, eres un avaricioso. Mide tu corazón, ponlo en una balanza, ponlo en la balanza de la palabra de Dios y entonces tú sabrás lo que eres y sabrás qué hacer. Si tú crees que tú estás haciendo mal, si tú llegas a la conclusión de que sí tú estás haciendo mal, de que hay cosas que tú tienes que cambiar, este es el momento de arrepentirte y de dejar que el señorío de Cristo cautive y cambie tu vida. Este es el momento de vivir de frente a las verdades bíblicas. Este es el momento de mostrar nuestra obediencia a Dios por medio del cumplimiento de su palabra. Este es el momento y no otro. Y su palabra dice que ya yo no debo vivir para mí, porque yo no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Tus prioridades ahora deben ser otras. Tu pasión ahora debe ser Cristo. Un creyente genuino ama al prójimo. Un creyente genuino busca agradar a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Un creyente genuino peca, claro que sí que peca, pero siente dolor cuando lo hace y se arrepiente. Un creyente genuino no ama el pecado. Un creyente genuino es alguien que entiende que necesita de manera desesperada a Dios.
La falta de entendimiento de esta multitud llevó a que Jesús le hiciera esta declaración asombrosa: yo soy el pan de vida. El pan de vida es Jesús. Y el versículo 27 que vimos la semana pasada dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, esa comida a la que Jesús se está refiriendo, y ahora nos dice Jesús aquí ahora que Él es el pan de vida, porque Jesús se está refiriendo ahí a Él mismo. Se está refiriendo a Él mismo como el alimento que da vida eterna, como el alimento espiritual. Ellos se enfocaron en el alimento físico. Jesús quiere que nosotros nos enfoquemos en la necesidad espiritual, en el alimento espiritual que es Él. La esencia, lo que nosotros necesitamos, nuestra prioridad no son las cosas materiales, nuestra prioridad es Cristo. Nuestra prioridad es Cristo. Nuestra necesidad material de comida, de alimento, nunca va a ser satisfecha, nunca. Nadie podrá satisfacer con un alimento nuestra necesidad física y nosotros poder decir: bueno, yo me comí el año pasado un pan que me quitó el hambre durante todo el año y ya yo no tengo que comer más y ya mi cuerpo está nutrido. No, las cosas no funcionan así. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor lo que está diciendo es que nosotros tenemos una necesidad espiritual y el Señor está declarando que quienes vienen a Él nunca volverán a tener hambre y sed, pero esa hambre y sed es refiriéndose a la vida espiritual del hombre. La única hambre y la única sed que te puede llevar al infierno. La única hambre y la única sed que te puede llevar al infierno es la única hambre y la única sed que es satisfecha por Cristo. Y dice el versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no tengo tiempo ya para explicar todo esto aquí, lo que implica esto que Jesús está diciendo aquí. No tengo tiempo para ello, pero solo voy a mencionar algo y voy a tratar de hacer algunas aplicaciones para concluir, y ya la semana que viene entonces veremos la segunda parte de esto que empezamos a ver hoy. Jesús está haciendo una confrontación y un paralelismo. Ustedes tienen una necesidad física, una necesidad material que ustedes creen que es lo primario. Ustedes se han enfocado en las cosas que perecen, y yo les estoy mostrando aquí que ustedes necesitan simplemente, con carácter de urgencia, ustedes necesitan la comida que le da vida eterna, esa comida, ese alimento espiritual que le va a dar vida, y es el único alimento que lo puede librar del infierno, porque es el alimento que le da vida espiritual. Y como eran creyentes que no eran creyentes que no eran genuinos, eran creyentes que su estilo de vida y su estilo y su forma de cómo acercarse al Señor nos dicen de antemano que no son creyentes genuinos, entonces nosotros debemos preguntarnos: ¿y nosotros somos genuinos? ¿Puedo yo continuar amando el pecado y continuar siendo cristiano? ¿Puedo yo continuar haciendo lo que yo hacía en mi vida pasada antes de ser creyente, tal cual, y seguir a su vez siendo cristiano? Spurgeon dijo: usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca estarán juntos. Tiene que haber y tiene que existir una diferencia. Yo debo rendirme a Dios, y ahora mi vida pasada debe quedarse en mi vida pasada. Y como ya dije, nosotros vamos a cometer pecado. El creyente genuino va a cometer pecado, pero cuando el creyente genuino comete pecado, el creyente genuino siente dolor por ese pecado, se arrepiente de ese pecado, va a Cristo para que Cristo le perdone. El que no es un creyente genuino simplemente peca y peca, porque eso es lo que es. Esa es su naturaleza. Que el Señor nos ayude a nosotros entender
que nosotros somos cristianos. Y si somos creyentes genuinos, debemos vivir como que nosotros somos creyentes genuinos. Vivir conforme a su palabra, vivir conforme a su voluntad. Si tú eres un creyente genuino, tú me dices, sí, pastor, yo soy un creyente genuino. Bueno, pues vive como que tú eres un creyente genuino. No es suficiente con que tú lo digas. Es que tú vivas como que tú eres un creyente genuino. Es que todo el que está alrededor de ti pueda decir, ese es cristiano, porque vive como debe vivir un cristiano. Pastor, pero es que a mí no me interesa el que está alrededor mío, si el que está alrededor tuyo debe decirlo, porque tú eres una carta leída y el que está alrededor tuyo debe leer a Cristo en ti. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, este es el mejor momento para tú reflexionar. Este es el mejor momento para que tú puedas entender que es una cuestión de urgencia. El hecho de que tú necesitas a Cristo es una cuestión de urgencia. El hecho de que tú necesitas tener un encuentro con el Señor es una cuestión de urgencia. El saber que tú necesitas que Cristo perdone tus pecados, porque si Cristo no perdona tus pecados, tú estás en un peligro, tú estás en riesgo, tú estás en el borde de un precipicio que te va a llevar rumbo al infierno. Tú necesitas a Cristo. Amigo, tú necesitas a Cristo. Jesucristo es el pan de vida, el pan que descendió del cielo para darle vida al ser humano. ¿Tú quieres vida eterna? Ven a Jesucristo y Cristo te dará vida eterna. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos meditar y a que podamos reflexionar, Señor, en tu palabra, Dios. Y que podamos cuestionarnos y que podamos ver qué hay hacia adentro de nosotros. Que dejemos de ver lo que está frente a nosotros, sino que nos miremos en el espejo de tu palabra y que podamos ver qué somos y qué hay dentro de nosotros. Y así nosotros poder ver los ajustes que tenemos que hacer en torno a nuestra vida para nosotros rendir a Cristo todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos a no ser incrédulos como esta multitud que a pesar de todas las cosas que vio, tenía un corazón endurecido. Ayúdanos a nosotros a cuando estemos presentando, a cuando estemos pasando por situaciones difíciles, que nosotros, Señor, podamos ir a Cristo y podamos glorificar a Cristo en medio de cualquier situación.